Hola, ¿qué tal? Saludos a todas. Ya estamos en este mes hermosísimo, celebrando la Navidad. Aquí meditando la palabra entre amigas. Así Qué bueno que nos bienvenidas a este programa. Este es un programa especial precisamente para apartar este tiempo para celebrar qué es la Navidad. ¿Verdad? Así es, una fecha diferente también. Una fecha bien importante, muy hermosa, de muchas festividades, de reunión familiar, de tal vez ver a los que nunca ves o regularmente no ves. Entonces, pues que pasen un excelente tiempo, pero, en familia. Pero ojalá que cuando escuchen este podcast se aparten de todo este bullicio, de todo este ruido, de toda esta algarabía y se dediquen a poner atención a todo lo que vamos a compartir, porque la traemos muy bonito tema, sí. Hermosa palabra de Dios como siempre, exhortaciones de parte del Señor. Exactamente, ¿qué es la Navidad? Y pues en realidad es el nacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento, nuestro tema este día. Es este día porque queremos precisamente que meditemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir el Salvador? ¿Por qué necesitábamos que naciera un Salvador? Y ese es el tema de hoy. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Pues de entrada yo recuerdo que habíamos platicado sobre esta parte que Dios sabía perfectamente lo que pasaría con la humanidad, sí. Y sabía perfectamente que necesitaríamos a alguien que nos ayudara, que nos... que tomara nuestro lugar, exactamente, por pecadores. Exacto, desde el jardín del Edén entró el pecado en el mundo con Adán y Eva, y eso nos fue una separación, y fue ahí precisamente donde también Dios puso esta promesa, nos dio esta promesa de que va a venir un Salvador. La ayuda de un Redentor, ¿verdad? Un Redentor, un sustituto. Y de eso se trata el Antiguo Testamento, precisamente, el sustituto, el Cordero de Dios. Y la pregunta para iniciar, porque vamos a ir desglosando 2, 3 preguntas a lo largo del programa. La primera de ellas es, ¿por qué necesitamos que naciera, o por qué necesitábamos que naciera un Salvador? Y traemos citas de referencia. Así es. Una de ellas es Lucas 2:11. ¿Lo tienes tú a la mano? Sí, fíjate que este es cuando los ángeles, llegaron a los pastores a anunciarles que el Mesías ya había nacido. Entonces decía, le voy a hacer desde el 9, ¿no? De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban, ¿qué? Aterrados. Así es. Estamos tan acostumbrados a esta historia que, hasta las pastorelas y demás, ¿no? Sí, los ángeles y todo, pero pónganse a pensar. Estás en la oscuridad, estás en un monte, estás cuidando. Oye, la única iluminación que había en ese momento eran las estrellas. Las estrellas, las fogatas, ¿no? ¿no? Pero supongamos hoy en día, ¿no? Que se te aparezca un ser celestial. A ver. Wow. ¿Cómo te vas a quedar, yo imagino, además, llenos de luz. Sí, porque eran ángeles del Señor, a traer buenas nuevas, pero de entrada dices tú, qué susto, qué miedo. Imagínense, entonces todos están aterrados. Y el Señor les dice, no teman, ¿verdad? Bueno, el ángel, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que de gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Ahora, estos pastores conocían, pues judíos, que el Salvador iba a venir, que había un Salvador, un Mesías que los iba a salvar. Claro que en el entorno, que ellos también lo estaban esperando, ya viendo los fariseos y el sistema religioso, estaban esperando un Mesías de mucho militar, tiempo atrás, exactamente. Militar, como un rey David, que era muy buen militar, ¿verdad? Que los iba a liberar de los romanos. Romano, ¿no? De hecho, eso comentábamos cuando preparábamos el programa, ¿no? La humanidad, o bueno, en este caso los judíos, esperaban a un redentor, un salvador, como un guerrero, ¿no? Rey, fuerte, guerrero, robusto, con su corona, o a lo mejor con mucho temple, y nada, que lo que el ángel anunció fue un bebé. Y fue a los más diminutos trabajadores de con Jerusalén. Los de menor jerarquía, sí, ¿no? Un pastor, pues es un sirviente, un siervo, ¿no? Y ellos están cuidando unos corderos, unas ovejas en medio de la noche. Y Dios decidió anunciarles a ellos que el Mesías había nacido. ¡Qué hermosura! Y ellos le creyeron al ángel, esa es otra. Así maravilloso. Es. ¿Y en dónde nació este Salvador? En un pesebre, en un
¿cómo se dice? En un lugar sucio. Digamos que el pesebre era donde comían los animales. Exacto. Entonces apestoso, lleno de animales, había vacas, había corderos, y vaya, ahí les abrieron la puerta a José y María cuando ella estuvo a punto de dar a luz, dio a luz a un hijo, a un varón, tal cual las profecías decían en el Antiguo Testamento. Este nacimiento del Mesías fueron como 300 profecías que se cumplieron con Cristo. Y eso es también lo que vamos a ver, qué era lo que decían estas profecías, ¿no? Entonces, tenemos una parte de la respuesta de por qué necesitábamos que naciera un Salvador, porque Dios sabía que lo necesitaríamos, y en Romanos 6:23... El problema es de nuestro pecado, ¿no? Así nosotros es. no podemos salvarnos a nosotros mismos. Debemos de recordar que en el jardín del Edén, cuando entró el pecado, cuando desobedecieron a Adán y Eva, se rompió toda la relación con Dios. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y como Dios es santo, no podemos estar en su presencia. Y como Él es juez, tiene que imputar justicia sobre nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte. Muerte. Entonces acuérdense que también platicábamos que es importante, si queremos entender esta pregunta, es importante ir hacia atrás y conocer que el pecado te separa de Dios, que el pecado es algo que Dios no aprueba. Incluso la Biblia dice que Él lo rechaza, que Él lo repudia, que Él lo vomita. El pecado no mora en Dios. En Dios. Entonces, no si nosotros somos pecadores, ¿no? Es fácil entender que si yo soy pecadora y Dios repudia el pecado, entonces Dios me va a rechazar a mí. Pero precisamente porque Dios sabía que en esta carne está el pecado morando, necesitaríamos precisamente a este Salvador que Él envió. Que Él envió en forma de un bebé, que también comentabas hace unas horas. Comentabas que ¿por qué no vino como un hombre de 33 años, que fue cuando Él empezó su ministerio a evangelizar? ¿No? Pero en cambio envió a un bebé. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? De esta manera, ¿no? Entonces, pero vayamos a lo de Romanos 6:23, dice, pues la paga del pecado que deja el pecado es la muerte. O sea, el pecado, somos pecadores, nos merecemos la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Exacto. Entonces, es, como decíamos, ¿no? ¿Qué se regala en Navidad? Pues hay regalos. ¿Pero qué representa ese regalo? Es Cristo. Es el regalo de Dios que se nos dio a nosotros. Por eso esta fecha es hermosa, para reconciliarnos con el Señor, para reflexionar acerca de qué estoy haciendo yo con mi vida y qué le estoy enseñando a los míos sobre Cristo, sobre Dios. ¿Lo estamos dejando afuera en la celebración de su nacimiento o lo estamos llevando a la mesa en nuestra conversación? Es el fundamento. Sin el nacimiento de Cristo no hay perdón de pecados. Ni hay Navidad. Sin el nacimiento de Cristo no hay Navidad. Sin el nacimiento de Cristo no hay sacrificio para el perdón de nuestros pecados, sino que seríamos condenadas por la eternidad. Exacto. Y merecidamente pagando por nuestros pecados. Y aquí viene la siguiente pregunta, Ela, donde dice, ¿por qué es necesario que Dios se hiciera hombre? Así es, encarnándose en un cuerpo humano y naciera como un bebé. Era necesario que Él viniera como bebé, naciera como un bebé, como un ser humano, para que fuera un ser humano. O sea, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y el que Él haya venido desde su nacimiento significa que nosotros nos podíamos identificar con Él en nuestra humanidad. Y entender en ese tiempo la gente perfectamente, creo yo, de saber que era un bebé, como todos nacemos, siendo bebés, de carne y hueso, con una mamá o un papá o ambos, y además que Él pasaría estas vicisitudes que cualquier bebé, que cualquier niño, que cualquier adolescente va traspasando a lo largo de la vida. Entonces esta es la forma de que nos dijeron Jesús que no es como nosotros. Es 100% hombre, pero ahí es donde podemos ver de que Jesús es Dios increíble, un Salvador perfecto, y también donde no podemos decir que Dios no nos entiende. Porque Jesús padeció, sufrió,
lloró, tenía hambre, tenía frío, sufrió y pasó todo lo que nosotros pasamos, pero sin pecado. Un hombre perfecto que cumplió la ley de Dios 100%, que es algo que nosotros, perdón, no podemos hacer. Mira, aquí está en Romanos 5:12. Esta porción de la Biblia dice, acá está, dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si es verdad, 5:12. Romanos 5:12, ay, perdón, estoy leyendo 8:12. Cuando Adán pecó, ahí donde vamos al principio, el pecado entró al mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Te das cuenta que hace referencia de cuando la creación del mundo, que el Señor empieza por Adán y Eva, bueno, por Adán y luego Eva, ¿verdad? Así es. Entonces hace una comparación entre Adán y Cristo, ¿verdad? Así Comparados. Adán, ¿qué trajo? El pecado. El pecado. Pero Cristo trajo la salvación para todas nosotras. Y la restauración de esa relación que se rompió en el jardín del Edén, porque Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Dios, cuando no tenían pecado, era un hombre y una mujer perfectas. Entonces, nosotros no podemos salvarnos por nosotras mismas porque seguimos pecando. Nosotros no podemos comprar la salvación con buenas obras, ni con buenas actitudes, ni buen comportamiento, porque somos pecadoras. Seguimos engañando, mintiendo, teniendo malos pensamientos, deseando el mal a los demás. Y seguimos rompiendo cada uno de los mandamientos. Cada día pasa algo. Entonces, en lo que yo decepciono. Es increíble porque Señor. Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Y este es un versículo muy, muy interesante, Ela, para entender incluso por qué hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿por qué soy pecadora si yo ni nacía en el tiempo de Adán, si yo no nada tengo que ver con el plan redentor ese del principio? Bueno, aquí está, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así porque al final de es. cuentas, si bien no nos tocó vivir en ese tiempo, al final de cuentas nuestra carne es tan débil que cedemos ante el pecado. No nos vamos a echar mentiras a nosotras mismas. Tenemos que aceptar esta parte. Claro, y mira, yéndonos más para allá, en Romanos 5:16. A ver. Y el resultado del regalo, que es Jesús, del favor inmerecido de Dios, que no nos merecemos, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre que fue Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así Entonces, es. todos pecamos, heredamos el pecado desde Adán. Oye, y no se nos quita, no se nos quita el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, nosotros recibimos a Cristo y Él nos da vida nueva. Él nos da un nuevo nacimiento, que es de lo que se trata hoy, un nuevo nacimiento. Así es. Pero seguimos en este cuerpo y en este mundo. ¿Por qué el mundo está como está? Pues por el pecado que reside en el mundo. Pero, ¿qué pasa con nosotras cuando recibimos a Cristo? El regalo de Dios inmerecido, su gracia sobre nosotras, nacemos de nuevo y tenemos una vida nueva. Y Cristo mora en nosotros. Entonces, Cristo cumplió con todos los mandamientos, un hombre perfecto, un hombre que cumplió con la voluntad de Dios al 100%. Entonces, al morar en nosotros, entonces Dios, el Padre, va a ver a Cristo en nosotras, esa perfección de Cristo, no de nosotras, y es donde vamos a ser aceptadas, aptas a su familia, al reino de Dios, por los méritos de Jesucristo. Y es por eso que necesitábamos que naciera un Salvador, y es por eso que necesitábamos que Dios se hiciera hombre. A mí me encanta entenderlo de esta forma. Ha sido muy claro, como lo ha dicho Ela.
estamos hablando, nuestro tema es un nuevo nacimiento, pero pudiéramos pensar, lo que pasa es que hoy en estas fechas pues se celebra el nacimiento de Jesús, pero no solo el de él, también pudiéramos celebrar tu nacimiento, mi nacimiento, el nacimiento de aquellos que apenas están reconociendo a Cristo, en Cristo precisamente, porque cada vez que alguien reconoce al Señor en su vida y se arrepiente de su pecado y le entregas tu vida, entonces Dios te está permitiendo nacer de nuevo. Es por eso que hacemos por obediencia el bautismo y todo esto, ¿verdad? Pero es el regalo de Dios. Y que tenemos que aceptar y recibir también. Exacto. Cuando Él empieza a hablar a nuestro corazón. Que también lo hemos dicho en algunas ocasiones y tal vez años atrás, cuando hemos hablado de ese regalo inmerecido. Así es. Él es ese regalo. Por eso, ¿qué hacemos en la Navidad? Damos regalos, representando ese regalo que es Cristo. A la hora de estar en la mesa, si tú lo recibes, estás aceptando el regalo que viene por parte de Dios. Así es. Oye, y aparte, fíjate, cuando tú recibes ese regalo, ¿qué haces? Gracias por ese regalo. Te lo voy a pagar. No. Pues las obras, queriendo hacer las obras es lo que le estamos diciendo. A Dios, te voy a pagar por este regalo. Y pues, las obras. Es un regalo. Ese es un excelente ejemplo cuando crees que por obras vamos a ser salvas. Vamos a ser aceptadas. Aceptadas. No, es exacto. Es cuando yo vengo, le doy un regalo a Ela y Ela me dice, ¿cuánto te debo? No, nada, es un regalo. No, sí, ¿cuánto te debo? Déjame, hago algo por ti. Y eso es lo que la gente quiere hacer, por las buenas obras, las buenas actitudes. Ajá, y no, Dios ya lo hizo todo. Muchas cosas por Dios, no podemos hacer nada porque seguimos siendo pecadores. Ahora sí que lo único que quiere el Señor es que le digamos gracias, pero con nuestra actitud. Con nuestra actitud de mostrar que está. Y decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo, ¿no? Entonces, ¿por qué era necesario que naciera de una mujer virgen? Porque se tenía que cumplir profecías primero que nada. Las profecías. Incluso si nos vamos a Isaías 7:14, nos vamos a dar cuenta de esta. ¿Ya la tienes ahí? Aquí está. Pues vamos a darnos cuenta que esta profecía fue dicha, mencionada, leída 700 años antes de que eso sucediera. 700 años. Entonces dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, una virgen pura, una virgen que nunca ha tenido relaciones íntimas con un varón, esa es una virgen. Entonces, las vírgenes son aquellas que no tienen relaciones con varón y ella fue, ¿quién fue? María. Vamos a ver qué dijo María. Vamos a ver qué opinión tuvo de todo esto. En Lucas, en Génesis, bueno, en Génesis 3:15 no, porque está lo de la simiente, exacto, ¿no? Pero vamos a Lucas 1:22 y luego nos vamos a Génesis, porque es ahí donde viene toda la profecía y la promesa del Salvador, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos ese Salvador? Ok, tú lees Lucas y yo voy a tener listo Génesis 3:15. Ok, Lucas 2. La salutación de María. Dice, bueno, es 2:10, pero nos vamos desde el 9. De repente apareció, no, este es el de los, espérame tantito, perdón. Obras de 1, Lucas. Luego llegó el tiempo para que, no, ya se nos perdió la cita. 1:28. 1:28. 1:28 Aquí es. está. Perdonen. Sí. Entonces Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, otra vez, ¿no? Imagínate que se te apareciera un ser celestial como un ángel, que te da miedo. Pero él le dice, no tengas miedo, María, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David y reinará por siempre Israel y su reino no tendrá
fin. ¿De quién es hijo? Del Altísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Y de dónde viene? De Génesis. En Génesis 3. Génesis 3, 15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. La simiente del bien y la simiente del mal. Aquí es donde nos damos cuenta, que también lo comentábamos hace tiempo, sobre la división de las familias. Sí. Las familias del mal, las familias del bien. La familia de Satanás y la familia de Dios. Entonces ahí ya le está hablando. Dios primero le dice a la serpiente, ¿no? Como te prestaste este juego con Satanás, ahora te vas a arrastrar y vas a tomar... recordando que la serpiente fue quien hizo caer de alguna forma a Eva, ¿no? Se prestó al juego de Satanás. Así es, y le dice el Señor, pondré enemistad. Ajá. Y luego le habla, pues pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, una separación, claro que le tenemos miedo a las serpientes. Ajá. Pero entre tu simiente, ahí ya está. La simiente de Satanás es el mundo entero. Y la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Que es, la simiente viene del varón. Por eso aquí es importante entender que, ¿cómo? Le dijo María, ¿cómo va a suceder esto? Si dijo, entonces le dijo... Si soy virgen, ¿no? Si soy virgen. Entonces dice, el poder del Santísimo, de su Espíritu, vendrá sobre ti. Entonces es la simiente de Dios, es de Dios mismo. Ahora, quiero que entiendas que es Dios mismo que siempre ha existido. Jesús siempre ha existido. El cuerpo de Jesús es el que se engendró en María, pero el Espíritu, o sea, Jesús siempre ha existido. Tampoco quiero que piensen que ahí nació Jesús. No, Jesús siempre ha existido. Recordando que Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo a un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él también, como decíamos hace ratito. Y además, eso es importante, identificarnos con Jesús, porque Él, hablábamos también de que Él sufrió dolores, o sea, a Él le dolió el pellizco, Él le dolía... 100% hombre, 100% Dios, pero 100% perfecto. Y hablaba sobre que Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús sintió hambre, tal como nosotros lo hacemos. Por eso no podemos decir, Dios no me entiende, jamás digas eso, porque sí te entiende. Por eso nació en un pesebre, por eso fue bebé como tú y como yo. Jamás vamos a podernos comparar los sufrimientos de Cristo con los sufrimientos. Cualquier sufrimiento que podamos nosotros padecer jamás se va a comparar con Jesús. Jamás. Cuando entendemos el pecado, la fuerza del pecado, el pesar del pecado, y nos imaginamos el pecado de toda la humanidad cargada en un solo hombre, creo que pudiéramos tener cierta idea de lo que Jesús murió en el Calvario, de lo que Jesús murió en la cruz, por ti, por mí y por todos aquellos que le queremos reconocer y aceptar en nuestra vida. No, y aparte lo más impactante es esa separación. Jamás habían separado, es 3 en 1, es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en 3 personas, es uno. Jamás había pasado esa separación. Y a Él le dolía estar separado darle del Padre. La espalda, el Padre es lo peor que le pudo haber pasado. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo peor que pudo haber sufrido Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él estaba lleno de nuestro pecado, y Dios no acepta ni mora en el pecado, ni el pecado puede estar en la presencia de Dios. Por eso rechazó a su Hijo por nosotros. Él sufrió la separación de Dios, que es lo que nosotros tenemos cuando nacemos. Estamos separados de Dios y nos merecemos esa condena. No, y es nos cuando merecemos ese juicio sobre nuestro pecado. Y si tú imaginas la separación de un bebé de su mamá, que viene del vientre, pues ahí también hay una cierta separación física, y empieza el bebé a valerse por sí mismo de alguna forma. Oye, y otra profecía que se cumplió fue en dónde iba a nacer Jesús. Y ese es en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea, ya se había estipulado que iba a nacer en Belén. Por esto eso fue es que 400 años por antes. eso es que sabían los reyes. Oye, por eso te acuerdas cuando vinieron los reyes, ¿qué dijo Herodes?
A ver, tráiganme a los fariseos, a los conocedores de la ley para ver qué dice su libro acerca de dónde tenía que nacer el Mesías. Así es. Bien porque que venían los sabían dónde, reyes, ¿no? venían los sabios del oriente a preguntar, bueno, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el otro, ¿cómo que el rey de los judíos? A ver, ¿en dónde tenía que nacer? Y además aquí viene otra respuesta en Romanos 6:23 de por qué era necesario que Dios hiciera hombre y bueno, que tenía que nacer de la Virgen, de una virgen. De una virgen. Ajá. Bueno, en Romanos 6:23, tú dijiste en Miqueas 5:2. Así es. ¿Dónde tenía que nacer Jesucristo? Ahora, porque la paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es otra de las razones de por qué tenía que venir un Salvador para toda la humanidad, Así es. ¿no? Porque Tenía que nacer para darnos Dios vida eterna. Y Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y el pecado fue castigado en Cristo, nuestro pecado. Pero tienes tú que aceptarlo. Así es. Como ese regalo. Tienes tú que entregarte a Cristo y aceptar ese regalo de salvación. Oye, ¿estás de acuerdo que si yo tengo un regalo por tu cumpleaños del 2025, pero nunca te veo, nunca te busco, no coincidimos y nunca te lo doy, ¿cómo lo vas a aceptar? Pues claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciéndole a estas chicas que nos que estén aceptes viendo. ese regalo de salvación. Así es. Lo tienes que recibir. De nada sirve saberlo porque mucha gente sabe la historia de la Navidad. Exacto. Pero no aceptan ese regalo de salvación. Ese regalo vaya, no nos merecemos la vida eterna con Dios por pecadoras. Y es un regalo inmerecido, es una gracia inmerecida, como lo veíamos en el programa anterior. ¿Qué es esa gracia? Es ese regalo inmerecido que es Cristo Jesús. Y al aceptar ese regalo inmerecido que tiene Dios para nosotras, pues entonces estamos teniendo la oportunidad de nacer de nuevo. Así es. ¿Sí? Nuestro espíritu nace de nuevo cuando nos entregamos a Cristo Jesús, como nos dice aquí Juan 3:3. Y dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos ir al Señor, gozar de la eternidad, si no nacemos de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos aceptar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y vivir de una manera como le agrada al Señor. Empezar a caminar con Cristo y Él nos va a ir limpiando nuestros pecados y hacernos semejantes a Él, que es lo que Él vino a hacer. Así es, Okay. y esto nos va a llevar en automática a una vida eterna con el Señor. Hablábamos que mucha gente cree que la vida eterna es esta, que cuando uno muere ahí acaba todo. Pues no, porque y no, está la eternidad. En cambio, ahí empieza, para los creyentes sabemos que la vida verdadera empieza en el momento en el que morimos al pecado y morimos físicamente. Y su espíritu da vida a nuestro espíritu cuando creemos que Cristo es Dios. Juan 3:16. Y Juan 3:16, con esta vamos a cerrar, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso vino Jesús, a darnos una nueva vida, a darnos vida a nuestro espíritu para que vivamos eternamente con Él y a restaurar esa relación que se perdió en el Edén por el pecado de Adán y Eva de desobediencia. Y si tú ya hiciste y aceptaste a Cristo en tu vida, entonces lo único que tenemos que decirle al Señor es gracias. Gracias por ese regalo. Por ese nuevo nacimiento y también gracias por permitirnos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que estas fechas pues son tan importantes y además que nos gozamos los creyentes de Dios, nos gozamos también en este tiempo, así que gózate en el Señor. Tan hermosa, por ese regalo inmerecido, por ese regalo precioso que Dios nos dio en Cristo Jesús. Gocémonos. Recíbelo y si ya lo recibiste, gózate y celebra ese nacimiento. Así es. Pues muchas gracias, Ale. Gracias, Ela. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigas, hermanas! Dios les bendiga y pues cerramos en oración. Así es. Darle. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos amaste tanto, Señor, que entregaste como regalo a tu Hijo Jesucristo, Señor, que en esta Navidad, Señor, penetre en nosotros, Señor, esa realidad, que tú, en ti, tenemos vida eterna, Señor. Gracias por nuestras hermanas y amigas que nos están escuchando y pedimos, Padre Santo, que esa vida nueva entre en sus corazones el día de hoy, para que entonces, Señor, nuestra relación o su relación contigo sea restaurada, Señor, y la eternidad la pasaremos
contigo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por Ale, y le entregamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hasta luego. Bye, bye. Bye.